Señor ministro Fernando Ruiz, gracias por recibirnos aquí en su despacho. Bienvenido a Noticias RCN. ¿Cómo está? Muy bien, Juan Eduardo. Gracias por la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Bueno, es un gusto tenerlo acá. Señor ministro, usted es médico, ejerce hace más de 30 años esta profesión, pero es muy probable que no haya tenido un trabajo más difícil que este, ser ministro de Salud en esta época de pandemia en Colombia y en el mundo. Sí, yo creo que ese es el trabajo más duro y además el que no me esperaba de ninguna manera que me iba a tocar semejante situación. ¿Pensó en renunciar, ministro, en algún momento, en el momento más crítico de esta pandemia? ¿Pensó en llamar al presidente y decirle, yo a esto no le jalo más? Tuve momentos muy duros y crisis permanentes, frecuentes, muy complejas y obviamente muchas veces cargar con la incredulidad de mucha gente y frente a lo que estamos haciendo. Pero jamás, Juan Eduardo, se me ocurrió renunciar. Señor ministro, el día más difícil de estos 2 años y piquito en su ministerio, ¿cuál ha sido? Muchísimos, muchos días duros, muchos días difíciles en la pandemia. Por ejemplo, te digo algunos, cuando no teníamos elementos de protección personal para proteger a nuestros trabajadores de la salud y los médicos decían, por favor, protéjanos. Cuando no llegaban las vacunas, estábamos comprando vacunas, adquirido y no llegaban. Los momentos del paro nacional muy fuertes, momentos duros, muchísimos. Muchos. ¿Lo llevó esta pandemia a reflexionar mucho, a pensar mucho sobre las cosas que le llegan a uno en la vida sin esperarlas, como esta pandemia, tantas cosas? Sí, yo creo que esta pandemia a todos los colombianos, a todas las personas nos revaluó muchísimas cosas. Por ejemplo, hasta el mismo valor del dinero. Sí, ¿qué sentido tiene mucho dinero si tú no tienes cómo disfrutarlo? También la inmediatez de enfrentar, como nos tocó desafortunadamente, enfrentar la cercanía de la muerte. Y evidentemente, a mí como a todos los colombianos me tocó también esa revaluación. ¿Lloró en algún momento, ministro? Sí, yo tuve unos momentos duros. El momento que recuerdo con mayor fuerza es aquel momento en el que con el presidente de la República y rodeado de todos los gremios médicos declaramos la cuarentena, el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. De manera que en ese momento sentí como que el peso de esa responsabilidad y también un poco de miedo por la decisión que estábamos tomando. Sí. Usted me hablaba ahora, señor ministro, de su casa. ¿En algún momento su esposa, su hija Luciana le dijeron, bueno, papá o mi hijo, lo estamos extrañando aquí mucho, está mucho tiempo por fuera de la casa? ¿Hubo algún tipo de reclamo por parte de su familia? Mi hija siempre me reclamaba que quería más presencia de su papá, siempre fue eso. Mi mujer es una mujer que ha trabajado toda la vida en el sector salud y que afortunadamente tiene una comprensión muy grande de lo que implica esta tarea. Pero Luciana, mi hija, obviamente con sus 9 años, ella quería tener a su papá. Hay una anécdota incluso que en estos días le estoy diciendo, Luciana, a partir del 8 de agosto voy a estar contigo todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, a mediodía, ayudándote en las tareas. Y me dice, papá, tienes que conseguir trabajo. Sí. A propósito de nuevo trabajo, ministro, el 8 de agosto ya usted queda, el 7 de agosto a las 3 de la tarde ya usted queda libre de este chicharrón. ¿Qué tiene en su cabeza pensado para más adelante? Yo tengo una tarea que es una responsabilidad que creo que es una responsabilidad histórica con mi país. Y esa responsabilidad es tener la pausa, sentarme y escribir un poco desde mi visión y desde mi óptica lo que ha representado esta pandemia para todos nosotros. Pero adicionalmente estoy concursando para al puesto de director de la Organización Panamericana de la Salud. Esto no es fácil. Señor ministro, usted llega aquí a esta oficina, lo nombra el presidente Iván Duque, un 3 de marzo del año 2020. Y 3 días después, el 6, aparece el primer caso de COVID-19 en Colombia. ¿Usted dijo, aquí ya comenzó este jaleo? Sí, esos primeros días fueron muy duros, Juan Eduardo. Estuvo en la unidad de gestión de riesgo, un puesto de mando unificado. Realmente a nivel mundial todavía no había mucha claridad sobre cómo abordar la pandemia. Es decir, para estas pandemias no hay manual, no existe un manual que diga esto es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo es posible que no le haya dado COVID? Afortunadamente, claro, pero no ha tenido COVID usted.
No he tenido un examen que diga Fernando Ruiz tiene COVID. Entonces, ¿se ha sentido maluquito? Pero pues yo he tenido algunos episodios gripales, me han salido negativos, pero sí he tenido, pero sí tengo la sospecha de que asintomático. ¿Qué tan cansado físicamente terminaba el día, ministro? ¿Agotado? Yo terminaba agotado, siempre buscaba llegar a mi casa alrededor de las 7:30, 8 de la noche para pues darle un beso a Luciana, despedirme y tener esa posibilidad de como de recargarme un poquito con la vida. Señor ministro, antes de terminar esta entrevista, le quiero pedir un favor. Detrás de este despacho suyo aquí muy elegante está la sala de juntas del ministerio. Yo supongo que ahí se han tomado decisiones y se tomaron decisiones muy importantes. ¿Podemos pasar para allá? Claro, Juan Eduardo, vamos. Muchas gracias. Una de las decisiones más importantes tomadas aquí en este salón. Uy, El de las vacunas, por yo creo que ejemplo. hay muchísimas. Por ejemplo, ¿qué vacunas comprar? ¿Cuántas comprar? Hasta ahora estamos Aquí se definió eso. totalmente.